con el libro de Mateo. Un saludo a todos los que ya estamos conectados en este momento. Gracias al Señor. Mateo 17, 24 al 27. Y de esta manera también vamos terminando con este capítulo. Dice el versículo 24, 17, 24 de Mateo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Gloria sea al Señor. Entonces, el tema: pago del impuesto del templo. Solo Mateo relata este evento. En los 3 evangelios no hablan de él. ¿Por qué sería? Bueno, algún comentarista ha dicho porque tal vez como Mateo fue recaudador de impuestos y tenía interés especial en la actitud de Jesús a este respecto. Bueno, algunos cuestionan este evento porque dudan de que Jesús haya realizado un milagro por un asunto de tan poco valor. Otros niegan que Jesús haya realizado un milagro para satisfacer su propia necesidad. Jesús no realizó este milagro solo para satisfacer una obligación personal. De hecho, la verdadera enseñanza en este milagro es que se trata del principio de renunciar a nuestros privilegios y derechos con el fin de evitar ofensas innecesarias a otros y poderlos de nuestra parte, con el cumplimiento de nuestras obligaciones, también beneficiarlos a ellos. Entonces, este principio de renuncia es el que Jesús aplica a través de este milagro. La ley de los impuestos. Según la ley, había una ley de impuestos en el tiempo de Jesús y anteriormente, desde que se fundó, el pueblo de Israel como nación. La ley de los impuestos. Según esta ley, todo varón judío de 20 años o más tenía la obligación de pagar un impuesto anual. Primeramente, este impuesto era para el mantenimiento del santuario. En Éxodo 30, 13, 14 dice: esto dará todo aquel que sea contado. Se refiere a todos los varones israelitas. Pagará medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Era una ley estipulada por el mismo Dios.
Y luego dice otra ofrenda para el templo. En Nehemías 10, 32, 33. Dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, o sea, todo lo que ellos daban en esta ley, el pago era para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, porque ahí se ofrendaba todos los días, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. No olvidemos y debemos de recordar que en el templo de Jerusalén se sacrificaban 2 corderos diarios, uno en la mañana al abrir el templo y otro en la tarde al cerrar el día. Así que todos esos costos eran pagados por toda la nación. El Evangelio de Mateo se escribió entre los años 80 y 90. Bueno, entonces aquí es lo que podemos deducir algunas verdades. Que cuando Mateo escribía este evangelio, el templo ya no existía, porque el templo había sido destruido el año 70 después de Cristo, o sea, ya no había templo. En otras palabras, ya no debía pagarse el impuesto. Después de la destrucción del templo, el emperador romano Vespasiano decretó que el medio ciclo del impuesto del templo tenía que pagarse entonces a la tesorería del templo de Júpiter, Capitolino de Roma. O sea que continuó este impuesto, pero ya no para el templo inexistente de los judíos que los romanos habían destruido, sino ahora para el templo de Júpiter. Así que aquí es donde surgió el problema. Cuando Mateo escribió este impuesto, entonces se pagaba ya no para el templo de Jerusalén, sino se pagaba a Roma, no a las autoridades judaicas, sino a las autoridades romanas. El valor del impuesto, ¿cuál era? Así que sobre la base de Éxodo 30:13 estaba establecido que todos los varones judíos de 20 años para arriba debían de pagar el impuesto anual del templo en medio ciclo. En los días de Nehemías, cuando el pueblo era pobre, todos sabemos que Nehemías vino a reconstruir los muros y las puertas de los muros, porque la ciudad estaba totalmente destruida. El pueblo todavía estaba preso en Babilonia y la ciudad metida en vergüenza, metida en una terrible devastación de sus enemigos. Así que en los tiempos de Nehemías el pueblo era pobre. Se redujo entonces a la tercera parte de un ciclo, ya no a la mitad, sino a la tercera parte. Medio ciclo equivalía a 2 dracmas griegas, moneda griega. Por eso se llamaba corrientemente el impuesto didactín, como aparece en este pasaje. Para hacernos una idea de su equivalencia actual, diremos que era igual al salario de 2 días de un jornalero. ¿Cuánto gana un jornalero? Tanto. Bueno, 2 días de ese tanto que gana tenía que darlo al mes para el trabajo del templo. En teoría, el impuesto era
obligatorio. Y las autoridades del templo tenían poder para deducirlo a una persona de sus bienes si dejaba de pagarlo. O sea, había una especie de embargo. Nadie podía omitir o dejar de pagar voluntaria o involuntariamente. El impuesto se cobraba sí o sí. El método de cobro estaba cuidadosamente organizado. Sabemos que Israel era un pueblo dirigido por Dios, con un gobierno teocrático, y esto lo hacía un gobierno muy justo, equitativo, un gobierno que verdaderamente favorecía a todos. El día primero del mes de Adar, el mes de Adar es el mes de marzo, se anunciaba a todos los pueblos y aldeas de Palestina que había llegado el tiempo de pagar el impuesto. O sea, en marzo, en el mes de Adar, se pagaba el impuesto, el primero. Y el día 15 del mismo mes se instalaban puestos en todos los pueblos y aldeas donde se pagaba el impuesto. Si no se pagaba antes del 25 de marzo Adar, se podía abonar directamente en el templo de Jerusalén. Había una alternativa. Entonces, 2 dracmas era la cuota que cada hombre pagaba anualmente. Un estatero, como dice la palabra de Dios, fue la moneda que sacó Pedro de la boca del pez y cubriría la obligación de los dos. Este es un milagro muy bonito y tiene sus cosas para explicarlo, pero no lo estoy haciendo porque en realidad estoy más interesado en la obligación del pago del impuesto. Jesús y su responsabilidad personal. Sabemos que Jesús fue una persona que se sujetó voluntariamente a la ley de Dios. Esa ley que él mismo había dado es la ley que él iba a cumplir. No podía pasarla por alto, desconocerla y luchar contra ella. No hizo eso Jesús. Los cobradores le preguntaron a Pedro si su maestro, hablando de Jesús, iba a pagar el impuesto o no, porque todos sabían lo que él decía. Es el Hijo de Dios. Entonces, imagínese alguien que dice, bueno, yo soy el Hijo de Dios. En otras palabras, este templo es mío. Lo han erigido a mi nombre. Entonces, el dueño o el hijo del dueño está obligado a pagar sí o no. Esa era la pregunta y la razón por la cual surge esta pregunta. Quizás la razón por la pregunta se ve el hecho de que Jesús había estado fuera de Galilea. Es otra de las cosas. Durante varias semanas o meses, porque Jesús en los últimos tiempos comenzó a hacer periplos de hasta 6 meses fuera de su casa. Y ellos, tal vez por esta ausencia, no habían tenido tiempo de cobrarlo. Sabían que Jesús no había estado, no había pagado, pero ahora que regresaba a su casa, entonces la pregunta era si lo iba a pagar o no. Pedro, sin consultar con Jesús, responde afirmativamente, porque Pedro sabía que Jesús solía pagar sus impuestos. Lo conocían al Señor. Él no predicaba una cosa y vivía otra. Lo que él vivía, eso lo predicaba. ¿Qué te parece, Simón?, le dijo Jesús. Cuando Pedro volvió a la casa, posiblemente era la casa de Mateo donde Jesús estaba hospedado. Así que con la intención de mencionar el asunto a Jesús, Pedro vino. Pero Jesús se le adelantó con una pregunta indicando que Jesús ya tenía conocimiento del asunto.
te parece, Simón? ¿Ah? La pregunta tiene la finalidad de demostrar que estaba exento de la obligación del impuesto del templo, que era la casa de su padre, pero él no estaba dispuesto a transgredir esa ley, quería cumplirlo. Era obvio que ningún rey cobraría impuesto a los miembros de su familia, sino la de otras familias. En todo caso, los hijos están libres de tal obligación. ¿Qué te parece? Jesús, antes que Pedro le enfoque el problema en el cual lo habían comprometido, Jesús ya lo sabía. Sabemos por lo que dice la palabra que la omnisciencia de Jesús estuvo siempre permanente en él. Jesús conocía no solamente los pensamientos, sino aún las intenciones del corazón de los hombres. Y dice Juan que no había necesidad de que alguien le informe, porque Jesús sabía lo que había en cada uno de ellos. Así que la actitud final de Jesús, para que no los ofendamos, para no ofenderlos. El principio cristiano que Jesús practicaba y quería grabar en la conciencia de sus seguidores se encierra en esta breve frase, para que no los ofendamos. Ofender es la traducción del término griego que significa poner tropiezo o escandalizar, para no escandalizarlos o para no ponerle tropiezo. Entonces vamos a cumplir. No teniendo obligación, Jesús igual lo hizo. Teniendo Jesús todos los derechos y privilegios del Hijo del Creador, del Rey de los cielos, de la tierra, decidió Jesús en este principio que está viviendo y enseñando, renunciar a estos privilegios con el fin de evitar confrontación innecesaria. Qué terrible es cuando nos enredamos en discusiones bizantinas que no nos conducen a nada. Las obligaciones, las responsabilidades, los compromisos que asume un cristiano tiene que cumplirlos sí o sí, no porque haya presión o una coerción, no, simplemente porque hay un principio. El cristianismo no está solamente sujeto a los 10 mandamientos apodícticos, ni siquiera a los múltiples mandamientos casuísticos. No está sujeto a las leyes. El cristiano tiene que estar sujeto a las leyes y a los principios que rigen esas leyes. Así que quizás algunos de sus mismos seguidores se hubiesen ofendido si Jesús habría dicho, no, yo no pago y se acabó. Si se hubiera negado a pagar los impuestos que todo buen judío hacía sin cuestionar absolutamente nada. No nos olvidemos que estos impuestos que Roma siguió cobrando para el templo de Júpiter Capitolino, lo había iniciado Dios, el Padre, para el templo de Jerusalén. ¿Qué les parece la actitud del Señor a la hora de pagar sus impuestos? Él estaba exento de hacerlo. Podía argumentar de 1000 formas, pero no quiso hacerlo. Él vivió como un hijo de la ley, sujeto a la ley, hasta que pueda libertarnos de ella para darnos un ejemplo de vida, un ejemplo de responsabilidad y de cumplimiento de la autoridad divina. ¿Se acuerdan cuando Juan lo vio venir
y vio la señal del Espíritu Santo sobre la cabeza del Señor en el bautismo en el Jordán, y Juan se negó a bautizarlo. Le dijo: yo no puedo bautizarte, por el contrario, tú debes bautizarme a mí. Juan se sintió empequeñecido totalmente ante la majestuosa aparición del Espíritu Santo sobre su primo, que él no sabía que era el Mesías. Pero Jesús le dijo: bautízame nomás, cumplamos toda justicia de Dios. Gloria sea al Señor. Si esto fuera el comportamiento de la mayoría, por no decir de todos los cristianos, entonces seguro que muchos dolores de cabeza ya nos habríamos evitado. Dos clases de impuestos se menciona en la Biblia: los tributos y los impuestos. Los tributos se refieren a los pagos locales indirectos, los del templo, para poder sostener, ¿no? Y los impuestos se refiere a lo que el gobierno romano cobraba por persona y que entraba directamente a la tesorería imperial. Así que el judío, lo que Jesús dijo cuando le mostraron la moneda del César para hacerle caer, Jesús dijo: ¿de quién es esta moneda? Y bueno, le dijeron: del César. Esta moneda es del César, entonces denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. El cristiano vive en una vida de doble dimensión. El cristiano vive en una nacionalidad doble, porque somos ciudadanos del suelo y también del cielo. Un privilegio que nos lleva a una doble responsabilidad. Qué bueno, gracias al Señor, gracias al Señor. Y cuando nos ofendamos de hacer las cosas que la ley nos demanda en un fiel cumplimiento, que no nos hagamos los desatendidos y los importantes, como si Dios viniera a liberarnos de nuestra responsabilidad de padres o de hijos o de ciudadanos para respetar todas las leyes que el hombre ha puesto y que Dios demanda también su cumplimiento. Dios nos bendiga, gloria sea al Señor. Tal vez a alguna persona no le ha gustado lo que estoy diciendo, pero esa es otra cuestión, que no estoy predicando para mi gusto, ni de mi carne, ni de mi alma, sino para el gusto del Señor. Dios nos bendiga. Qué bueno